Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. En el último vídeo estábamos reflexionando sobre la democracia representativa, si democracia era solo votar y cuál era el significado de democracia. No terminamos la reflexión porque no quisimos hacerlo largo por respetar este formato que estamos intentando llevar a cabo en el canal, pero teníamos que terminar con aquel tema. Retomando un poco lo más importante de lo que decíamos en el otro vídeo, pues habíamos partido de la democracia o de la definición de democracia como gobierno del pueblo y nos planteábamos si para que un régimen sea considerado así democrático, por tanto gobierno del pueblo, si para que un sistema social y político sea o esté basado en la soberanía popular, bastaba solo con votar cada 4 años. Bien, esta era la cuestión sobre la que habíamos estado reflexionando en el último vídeo y vamos a continuar a partir de ese punto. Habíamos terminado la última reflexión diciendo que para que una democracia sea tal, sea verdaderamente tal, aun cuando fuese en el formato de representativa y no de participativa, hacía falta dos pilares básicos, absolutamente imprescindibles. El primero de ellos, obviamente, elecciones libres, y el segundo, derechos humanos, un contenido mínimo en la acción política y en el programa político donde están reflejados la defensa y la realización de los derechos humanos. Si no se da ninguna de estas dos cosas, si no se dan las dos cosas, no podríamos hablar estrictamente de un régimen democrático. Elecciones libres es obvio, porque claro, si según una sociedad el pueblo ni siquiera ha tenido nada que decir, ni voto en nada, ni siquiera a la hora de elegir quiénes son los que van a gobernar, pues ahí estaremos hablando de cualquier otro tipo de régimen, pero nunca de una democracia. Puede ser una plutocracia, puede ser una timocracia, puede ser una tiranía, una dictadura, pero jamás sería una democracia. Para que sea una democracia, naturalmente, el pueblo tiene que tener algún tipo de mecanismo en el que exponer o dar cauce a esa supuesta soberanía popular. Y el mecanismo que se ha inventado en la democracia moderna son las elecciones. Elecciones que, como ya decíamos en la última publicación, pues se basan, al menos en nuestro país, en las elecciones de listas cerradas de una serie de políticos que forman los partidos políticos que se ofrecen al pueblo en esta especie de mercado político y que el pueblo elige. Pero el segundo bastión o el segundo pilar fundamental eran los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si la democracia no tiene un contenido más allá de la forma en la que después se ejecute o realicen los programas políticos para cumplir ese contenido, si no tiene un contenido mínimo en términos de derechos humanos, no sería una democracia real, sería una democracia exclusivamente formal. Es decir, tendría de democracia solo la forma, porque estaríamos entendiendo como democrático pues una forma o procedimiento para elegir gobiernos, independientemente de qué hicieran esos gobiernos después. Claro, para que, tal como nosotros lo entendemos, para que la democracia, y como lo entiende el pensamiento filosófico político actual, para que la democracia sea verdadera, no solo ha de ser formal, tiene que ser también material. Si no tiene un contenido material, no sería democrático. De hecho, cuando hablamos de talante democrático, o cuando hablamos de actitudes democráticas, de partidos demócratas, etcétera, o de personas democráticas o demócratas, no estamos hablando de votar, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que tiene que haber un contenido material mínimo para que podamos hablar de democracia y de valores democráticos. Y ese contenido material mínimo es el que todos hemos acordado que vamos a cifrar en la línea roja intraspasable de los derechos humanos. Cuando un régimen político viola los derechos humanos, no es un régimen democrático, por mucho que se hayan organizado procedimientos electorales para elegir gobierno. ¿Por qué? Porque incluso muchas veces esos procedimientos electorales pueden ser simplemente un subterfugio o un teatro de cara a la galería que haga aparecer ante el espectáculo circense geopolítico que determinado país o determinada localidad es democrática porque la gente fue a votar, independientemente de cómo se gobierne después y a quién o a qué se sirva o a qué tipo de intereses sirvan los que están en el poder político. Bien, dicho esto, queremos ahondar en un par de cuestiones más sobre la democracia representativa para terminar con esta breve reflexión. Una de ellas es cómo se forma la opinión pública a la hora de votar. Porque claro, no votamos formas, estamos votando contenido. Cada partido político que se presenta a unas elecciones se presenta con un programa y se presenta con unas propuestas de acción. Por tanto, cuando la gente vota porque tiene que haber recibido una formación objetiva, sana, higiénica,
e informada, sin ningún tipo de manipulación, de mentira, de embuste o de canalización de la opinión pública en una determinada dirección. ¿Es eso así realmente? Bueno, yo eso lo dejo abierto. El politólogo y filósofo italiano Sartori decía que la opinión pública que sustentaba la democracia era la que se formaba el pueblo, no la que se podía diseminar entre el pueblo desde los centros de poder y de formación de la opinión, ¿no? Claro, si te encuentras con empresas mediáticas que están en connivencia con determinadas líneas políticas y le hacen sistemáticamente pues la cama a algunos partidos o algunas orientaciones ideológicas y persecución mortal a otras, todo eso disfrazado de información y de formación objetiva, entonces ahí no estaríamos hablando de unos medios comunicativos al servicio de la democracia, sino de unos medios desinformativos y manipuladores al servicio de ciertas corrientes de opinión o directamente de ciertos partidos o de ciertos sectores del arco político. Tendríamos que preguntarnos si lo que tenemos hoy día en el mundo en general y en España en particular son medios de información que realmente cuentan de modo aséptico y objetivo lo que los partidos políticos proponen y lo que hacen cada uno de ellos, o medios de información que se han atrincherado cada uno de ellos en una fila y están sirviendo los intereses de un amo determinado. Intereses que además no solo son ideológicos, sino que, y además de, y por encima de, suelen ser económicos. Bueno, tienen que ver con un determinado tipo de sistema y tienen que ver con un determinado tipo de forma de entender la política y la relación entre la política y la economía. Por otro lado, para que la democracia fuese representativa, tendría que ser que realmente todos los ciudadanos tienen las mismas opciones de ser representados o de sentirse representados. Y hombre, parece ser, ¿no?, a nada que observemos con un poquito de, bueno, de mirada certera la realidad política que nos rodea, parece ser que no todos tienen o no todos tenemos el mismo grado de representación en el arco político, o que el sistema político parece que no representa a todos los ciudadanos o a los intereses de todos los ciudadanos por igual, ¿no?, ni de todos los grupos por igual. Daría un poco esa sensación, ¿no? Pues no hace falta más que ver, que digo yo, las leyes bancarias, las leyes inmobiliarias, algunas leyes penales, en fin, para que viéramos que da la sensación de que las élites económicas parecen tener un mayor trato de favor en la representatividad política que el bien común, que la mayoría de los ciudadanos, y no digamos ya que las minorías más pobres en los países enriquecidos, porque es cierto que en los países llamados industrializados o desarrollados, los pobres no son mayoría, pero sí que tenemos enormes bolsas de pobreza en nuestros países, enormes bolsas en los márgenes de la sociedad, enormes bolsas de personas desde que viven en la calle hasta que están en una situación absolutamente precaria y que sufren una verdadera barbaridad para poder llegar a final de mes. Es lo que algunos analistas, ¿no?, pues dicen cuando han cambiado el nombre de proletariado por precariado. O sea, hay montones de sectores de trabajadores y de parados en las sociedades actuales que su situación y la de su familia es realmente precaria. La cuestión sería, la mayoría de partidos que suelen salir ganando las elecciones casi siempre en las mismas líneas y mayoritariamente, y en muchos países, en un arco bipartidista, representan por igual los intereses de esos sectores empobrecidos que viven en la dificultad, por no decir en la miseria, que a otros sectores a lo mejor más privilegiados o a la misma élite político-económica. Bueno, es una cuestión que se queda ahí para que la podáis debatir y podáis opinar. Mi opinión, desde luego, es bastante clara, creo que se intuye, pero que, bueno, para que la democracia fuese representativa, creo que todo el mundo tendría que tener el mismo derecho y la misma igualdad de ser representado, y los intereses de todos tendrían que pesar exactamente igual en el arco político, y no que suele ocurrir que casi siempre se defienden más unos que otros. Bien, por otra parte, cuando nos planteamos la votación como el centro del procedimiento formal de la democracia representativa, el acto de acudir a unas elecciones o a un sistema electoral y depositar una papeleta en una urna, ¿cómo ocurre realmente la votación de la mayoría de la gente? Suponiendo que la sociedad pues hubiese formado e informado bien. Formado significa pues que conociera realmente las propuestas de unos y otros, que estuviese formado sobre cómo lo han hecho en el pasado unos y otros, con lo cual que no hubiera habido manipulación mediática por parte de la prensa y de los grupos de formación de opiniones. Suponiendo todo eso,
y que fueran, ya digo, pues con la mayor objetividad posible al estudio y al análisis de las distintas opciones políticas que se ofrecen en el mercado electoral, suponiendo todo eso, ¿cuál es la actitud del votante cuando va a votar? Y yo aquí entiendo que hay una actitud, diríamos, mínima o bajo mínimos o yo diría de bajo nivel, por llamarlo de algún modo, y otra actitud que yo llamaría pues ejemplar o de alto nivel o auténticamente democrática. En el momento que estamos hablando de soberanía del pueblo, yo entiendo que la cosa política, la res pública, que significaba en latín la cosa pública, y que a mí me gusta llamar la casa de todos, la cosa de todos, debería tener siempre como telón de fondo pues el bien de la mayoría por una parte y por otro lado la consecución de la justicia en la sociedad, ¿no? Aquel ideal viejo platónico de la consecución de la justicia en la polis. Para ello, la hora de la elección libre, la hora de la votación, entiendo que admite esta doble variante. O bien, yo cuando voy a votar digo, ¿cuál es mi situación? ¿Qué es lo que a mí me interesa individualmente? ¿Y qué partido o partidos de los que se presentan a las elecciones se acerca más a lo que a mí me interesa? Ajeno por completo al hecho de si la opción que yo voy a votar, supuesto que fuera la que va a salir, pueda ser o no la que trabaje para la que yo considero la sociedad más justa posible. Esta primera actitud, votando por intereses exclusivamente personales y exclusivamente individualistas, yo la llamo actitud democrática de bajo nivel. ¿Por qué? Porque puede ser una actitud perfectamente legal si es, ahí no se está cometiendo ninguna ilegalidad, también es legítima porque el modelo procedimental lo que hace es sumar votos y contar las mayorías y están contando votos y por tanto desde ese punto de vista nada que objetar, pero sí se podría decir que está siendo una votación que siendo legal o legítima quizás no sea del todo lo ética o lo moral que podría ser, porque los valores más importantes que deben alimentar la cosa pública y la política, es decir, la justicia y la solidaridad, no se están teniendo en cuenta. La segunda actitud sería, yo cuando voy a votar, antes me planteo, ¿cuál es mi opinión de lo que es la sociedad más justa posible? Un poco como decía el filósofo John Rawls en Teoría de la Justicia, si yo me pongo un velo de ignorancia delante de mis ojos, de mi mente, y me olvido de cuál es mi situación en la sociedad, si yo no supiera qué lugar voy a ocupar en la sociedad, si empresario o trabajador, si hombre o mujer, si nativo o inmigrante, da igual si joven o mayor, si yo no supiera cuál es mi posición en la sociedad, cuál sería mi idea, según mi pensamiento ético, de la sociedad más justa posible, cuál sería mi idea del bien común, cuál sería mi idea del bien de las mayorías. Y ahora, teniendo esa idea clara en la mente, ir a ver los programas políticos y ver cuál de los partidos políticos que se ofrecen como candidatos a las elecciones responde más o se acerca más a mi ideal de sociedad justa y votar en consecuencia. Aunque incluso en esa votación pudiera ir en contra de mis propios intereses individualistas, pero considero que ese partido haría la sociedad más justa. Entiendo que este segundo modo de votar es de alto nivel y para mí es el realmente democrático, pero entiendo, me da a mí la sensación que la inmensa mayoría de los votantes cuando acuden a las urnas no van desde la segunda opción, sino desde la primera, y a veces ni siquiera así, porque van con un partido adherido a su mente como el que tiene un equipo de fútbol, como que forma parte de su identidad psicológica, yo soy el que piensa así, y por eso muchas veces una buena mayoría de gente a los suyos, a los de sus partidos, le perdonan cosas que no se las perdonan a los rivales. Y entonces se entiende la política casi como un deporte de lucha, como el fútbol, ¿no? Donde da igual lo que los demás hagan, que yo, si son los míos, yo les voy a seguir apoyando siempre, hagan lo que hagan. Esto naturalmente tampoco es democrático y el resultado de esas actitudes personales después se cristaliza en sociedades democráticas de muy, muy, muy bajo nivel. Todo ello por no hablar de ciertas leyes de repartos de votos por las circunscripciones y por la representatividad de ciertas localidades o de partidos que solo pertenecen a algunas localidades y que después hacen que a la hora del recuento de votos pues los escaños de algunos partidos sean infinitamente más caros que los de otros, con lo que los ciudadanos que han votado a esos partidos también van a ser siempre mucho menos representados que los que votan a esos partidos que salen beneficiados de esas leyes o de esas fórmulas matemáticas para el reparto de escaños. En fin, lo dejo aquí, continuaremos hablando de la democracia y hablaremos también del otro modelo de democracia, la participativa, pero quiero terminar con esta conclusión.
En primer lugar, deberíamos estar atentos a la hora de votar si nuestras opciones políticas están respetando los derechos humanos. Deberíamos ir lo más objetivamente y sobradamente preparados e informados a la hora de elegir nuestra opción. Deberíamos, entiendo yo, votar lo que creemos que es el que va a aportar más justicia y más solidaridad a los ciudadanos y a los grupos y a las relaciones sociales, es decir, el que va a contribuir a relaciones humanas y sociales mejores, a un país más humano y más humanizado. Y por último, deberíamos tener un poco de juicio crítico también y unos criterios éticos de evaluación de nuestro propio voto cuando vemos que aquel al que hemos votado pues no hace lo que había dicho, o miente sistemáticamente, o incumple lo que hace, lo que promete siempre, o directamente engaña, por no decir que se corrompe o roba. Bien, si hiciéramos caso a estas recomendaciones o a estas actitudes, posiblemente podríamos hablar de una democracia de más alto nivel que la que tenemos. Bueno, pues lo dejo ya aquí porque ya me he pasado del tiempo. Pido disculpas por haber roto un poco el molde del vídeo más cortos que yo quiero hacer. Y nada, una vez más os doy las gracias por estar ahí, a todos y a todas, y un abrazo muy fuerte. Si os ha gustado podéis darle a me gusta o compartirlo con vuestros amigos. Hasta otro día.